Buenas tardes, estimados hermanos. En este miércoles 8 de abril queremos cerrar la serie de los devocionales de Cuaresma, reflexionando en una línea cronológica o la historia de la salvación. La historia atraviesa todo el Antiguo Testamento. Luego, Jesús instituye la Santa Cena y marca un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y luego cierra la historia con la promesa de su segunda venida en el libro de Apocalipsis. Recordamos que nuestro marco de referencia es el texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, que nos enseña los frutos del Espíritu Santo. Y pudimos repasar en los devocionales anteriores que Jesús es la fuente inagotable de esos frutos, y que el Espíritu Santo es el Consolador que Jesús envió para recordarnos que quienes vivimos en la nueva vida, al creer en Cristo como nuestro Salvador, vivimos en dichos frutos, que son dados gratuitamente por el Espíritu Santo. Vamos a repasar entonces la historia de la salvación. La primera promesa de salvación la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. La Biblia nos enseña que Dios puso en marcha su plan de salvación luego de que Adán y Eva pecaron contra Dios y desobedecieron su mandato. A partir de entonces, como nos recuerda también Romanos en el capítulo 5, el pecado entró en el mundo y por lo tanto el pago del pecado es la muerte, la eterna separación de Dios. Pero nuestro todopoderoso Dios no dejó así esa historia. Hizo justicia con la serpiente y su descendencia, y con la mujer y el hombre y su descendencia. Así es que en Génesis 3:15 podemos comprobar la primera promesa puesta en marcha. Esa promesa se sostiene en el tiempo y pasa de generación en generación a través de los patriarcas, quienes recibían el llamado de servir a Dios en su plan de salvación. Dios, a través de estos patriarcas, libertadores y jueces, mantuvo siempre viva la promesa de salvación para un pueblo que Dios mismo formó, un pueblo que es llamado a ser luz para las naciones. Dios va revelando más y más detalles de su plan de salvación en la persona de un Mesías, y para eso llamará a fieles profetas, quien en su vida y su obra se irán revelando destellos del futuro Salvador. Cada vez hay señales más claras de cómo será el reinado del Salvador, del Mesías, y quién será esta persona. Los profetas tuvieron un papel fundamental en mantener viva la promesa de la salvación, especialmente asesorando a los reyes de Israel, llevando la palabra de Dios, tal y como Dios mismo se las revelaba. Entre los reyes más renombrados podemos mencionar a David y Salomón, reyes colocados por Dios mismo para garantizar la promesa vigente del Salvador, un trono, reyes en tiempos prósperos y de unidad nacional, como reyes en los tiempos postexílicos, donde el pueblo de Israel regresó a Jerusalén para reconstruir tanto la ciudad como el templo. Recordemos que reyes y profetas convivían. El rey consultaba al profeta de Dios sobre los tiempos y sus cumplimientos, y los profetas siempre decían lo que Dios les revelaba, y era la verdad. Buenas noticias como malas noticias. Así es que llegamos a la llegada del Mesías. Como bien nos enseña Gálatas capítulo 4, versículo 4, en los tiempos de Dios, Él ejecuta definitivamente su plan. Envía a su ángel Gabriel para revelarle a María y a José su plan de salvación en la persona de su Hijo unigénito, su Mesías, su Cristo, el Dios hecho hombre, el que va a cumplir en su persona la promesa hecha a Eva y Adán. La descendencia aplastará la cabeza del diablo, pero deberá morir en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y así declarar la victoria sobre la muerte, el pecado y el poder del diablo. Todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Los versículos bíblicos sobre el Evangelio de Juan hacen una invitación profunda. Queridos, por favor, crean. Crean las cosas que se escribieron sobre Jesús, que no pudieron escribirse todas porque no cabían en los libros del mundo. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Crean que este Hijo de Dios vino para salvar al mundo. Es decir, que refrescar una vez más la historia de la salvación en esta Semana Santa significa que realmente somos llamados a creer, pero creer en serio, creer, enseñar y confesar. No estamos solo frente a una linda historia o algo impactante, sino que estamos leyendo la historia de nuestra salvación en la vida y obra de Cristo. Es decir, así nos salva Dios. Y por último, hay una promesa final y este breve extracto del libro de Apocalipsis, escrito ya por el anciano Juan, son promesas de Jesús mismo, del Cordero que está sentado a la derecha del Padre Celestial, y que juzga a los vivos y a los muertos, y que vendrá en gloria a buscar a todos aquellos que creen en Él. Hay un lugar para los que creen y son vencedores, y es la vida eterna. Querido hermano, querida hermana, cree en Jesucristo. Que Dios te sostenga firme en esta fe. Que Dios te haga vivir y disfrutar de todos los frutos del Espíritu Santo, para que puedas vivir una vida plena hasta el día que Jesucristo te llame a su santa presencia. Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios te bendiga. Amén.